Aquí estamos de regreso en De Todo Un Poco, que siempre te da más, y como les comentaba hace un rato, hoy empezamos tempranito el programa, empezamos a las 9:30. Estamos con Sari Méndez desde Aguascalientes, México. Hola Sari, buen día. Muy buen día, Rubén. Un gusto estar contigo otra vez. Saludos a todos quienes te escuchan. Igualmente, siempre es un placer, bueno, esta charla, esta comunicación entre países y, y bueno, cómo se acercan las distancias por este medio y bueno, también saber y preguntarnos cómo están pasando, ¿no? Con esta pandemia, con noticias de que hay algunas vacunas, con las contradicciones de la gente, de, bueno, que los antivacunas, que la vacuna sí, que el coronavirus es una mentira. Bueno, hay tanta infodemia, ¿no? Tanta información falsa o distorsionada que sumada a los miedos o a los supuestos básicos de la gente hace un cóctel peligroso, diría, hasta en algún momento, ¿no? Porque acá estuvimos viendo que hubo unas marchas de anticuarentena donde había mezclada gente que por ahí están las antípodas en algunas cosas, pero coincidían todos en el salir de la cuarentena, en el que esto no existía, en que es una conspiración internacional y una mezcla de cosas que terminó contagiando a un montón de los asistentes a esta marcha, se contagiaron de esto que supuestamente no existe, ¿no? Ahora a veces uno no puede llegar a comprender cuál es el mecanismo que nos hace negar, ¿no? Algo que es tan evidente, ¿no? Vos podés discutir sobre el origen, podés discutir, alguien me decía algo muy interesante, ¿no? Que uno ya lo venía sintiendo, pero me lo puso muy bien en palabras. Dice, el ser humano está haciendo tantas acciones que está liberando de los glaciares, de los bosques y de todo lado, del permafrost, virus que estaban congelados hace miles de años o millones de años, que estaban ahí y que con nuestro avance sobre la naturaleza estamos liberando eso. O sea que, y es razonable, ¿no? Somos un poco víctimas de nuestra propia acción. Y a veces me doy cuenta que como que no hay conciencia de que no podemos seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, el extractivismo, ¿no? Exprimir al planeta en este se usa, se tira y ya está, ¿no? En esta sociedad de consumo que produce toneladas y toneladas y toneladas de residuos que terminan yendo a los mares. Yo lo veo acá durante el pico del aislamiento, se limpió el mar. Cuando hay un poco de relajamiento de la cuarentena, se vuelve a infectar de plásticos de porquería que tiramos nosotros, ¿viste? Entonces vos decís, ¿cuál es la pandemia? ¿La pandemia es el COVID-19 o somos nosotros? ¿No? Y nuestras acciones. Así es. Y bueno, acá en México, justo estaba comentando hace un rato con un periodista de acá de mi ciudad, ya un periodista de carrera, que la gente sigue acá en México diciendo, no, los contagios, la pandemia va para arriba. Mientras haya contagios, la pandemia va a ir para arriba. Si este padecimiento dura 1 año, 2 años, o permanece ya como una enfermedad propia, junto con todas las que ya tenemos debidas a virus, bacterias, etcétera, y que no se han podido erradicar, pues siempre que haya un caso,
el tema va a seguir aumentando. Se le llama pandemia no por lo grave, no porque está allí, se le llama pandemia porque ha ocupado a todo el planeta. Se llama epidemia cuando se localiza en una cierta región. Por ejemplo, cuando hay un brote de cierta enfermedad en una provincia nada más y se queda solo allí. Cuando ya abarca un país o varios países, pues ya hablamos de una pandemia. Es cuando sale de las fronteras esperadas, ¿no? Y bueno, le hemos dado así como una connotación de muerte, de gravedad, de peligro irremediable a la palabra. Lo que es peligroso es el resultado de la infección del virus en ciertas personas. Realmente nos anuncian una tasa de mortalidad, una tasa de contagios. Tasa es velocidad. ¿Qué tan rápido están ocurriendo esos contagios? ¿Y qué tan rápido hay personas que lamentablemente están falleciendo? Si hablamos de totales de casos, pues obviamente todos los días hay más, porque todos los días se sigue infectando una persona. Y pues lamentablemente todavía sigue habiendo fallecimientos. Entonces hay más fallecimientos cada día. Pero nadie nos habla de los recuperados. En particular acá en México, sí, pues sí, siguen aumentando los totales de casos, puesto que todos los días hay, afortunadamente, ya menos de 1,000 casos diarios. Me parece que ya en los últimos días cayó a 200 o 300, cosa que tengo que revisar. De tener 1,000 casos diarios contagiados, caer a 500, caer a 200, caer a 700, eso es disminución del contagio. ¿Por qué puede ser? Porque a lo mejor todas las personas que ya se tenían que contagiar en la primera oleada, pues ya lo hicieron. Y porque el clima tan caluroso pueda estar mitigando, o porque ya las personas están tomando conciencia de salir a la calle con cubrebocas, de ponerse cubrebocas en lugares donde hay mucha presencia de personas, llevar las medidas de cuidado. No sabemos. Aquí en México, la velocidad, solo la velocidad de contagio ha disminuido, pero la velocidad de recuperados ha aumentado. Y la velocidad de mortalidad, que no ha sido tan alta como se anuncia hasta con bombos y platillos para el mundo, no sé si para que otros países se sientan bien, siempre ha sido baja. Es que somos 130 millones de habitantes y el número de fallecimientos no llega ni al 0,005. Han fallecido recientemente, por lo menos en mi ciudad, y lamentablemente más personas por suicidio, porque ha habido problemas de ejecución de personas que se dedican al menudeo de narcóticos, por accidentes de auto. Simplemente ayer nos anuncian una sola muerte a causa del COVID-19, una sola muerte. Y sin embargo, murieron 4 personas, lamentablemente en accidentes y en accidentes de auto. ¿Qué quiere decir? Que la gente sigue la vida, la gente se sigue moviendo, la gente no cambia hábitos de manejar con precaución. Que murieron 4 chicos en accidente de motocicleta, que estaban haciendo en motocicleta en la madrugada, esos chicos,
no deberían estar en su casa resguardados del coronavirus. Entonces, hay que tener, creo que ya un cuidado de cómo escuchamos las noticias. Cada país tiene su situación, pero las acciones que nosotros personalmente hagamos para que esa velocidad de contagio disminuya y el decir, los contagios disminuyeron son porque estoy evitando contagiarme yo mismo. Primero, estoy trabajando en mi familia para evitar que se contagien, pero no es evitar de contagiarse solo porque sí, es porque puede haber alguno de la familia que pueda tener una respuesta que no nos quiera gustar. Puede haber alguno de nuestra familia que tenga que ir al hospital, que se quite ese mensaje de que la gente que se va al hospital es para que la maten. No, va al hospital para evitar que muera. Aquí en México, Rubén, está muriendo gente en sus casas porque han sembrado, incluso desde el extranjero, que la gente que va al hospital la matan. No, la gente que va al hospital es porque llegó muy tarde a su atención, claro, y los médicos ya no pudieron hacer nada. Bueno, entonces, toda esa es la situación. Esa teoría conspirativa, ¿no? Que yo digo, no resiste el menor análisis, ¿no? Uno no puede estar complotado todo el mundo, todos los médicos, todos los infectólogos, todo el mundo para decir o hacer un mismo discurso. Lo que está haciendo es el resultado y también la experimentación, porque es algo nuevo, es algo que recién se está descubriendo. La falacia decían de que no se hacían autopsias, totalmente falso. ¿No? Se han hecho las autopsias que fueron necesarias, por eso se descubrieron el tema de los trombos y todo. Lo que pasa es que en tan poco tiempo, ¿no? Todo se está descubriendo. Aparte, esta enfermedad va mutando, tiene distintos tipos de cosas. Pero creo que lo peor que tiene, más allá de la tasa de mortalidad a veces se multiplica porque colapsa el sistema y no se puede atender la gente, entonces la gente se pone en la calle. Pero si tuviera la atención necesaria, quizás no moriría, ¿no? Eso también. Lo que uno ve que se multiplica como reguero de pólvora, ¿no? Acá lo vemos que un caso te hace 20 y es geométrico. Por ahí eso es lo más grave. Uno va viendo acá, hicieron una fiesta, no, vieron un señor de otra localidad y a una localidad que está a unos kilómetros de acá, y uno solo hizo como 40, 50 contagios, ¿no? Y después eso sigue circulando si uno no lo detecta a tiempo. Acá en el Mar del Plata lo mismo, y lo que uno relaciona es también cuando se relajan las medidas de control, cuando la gente se relaja, porque y los que transportamos el virus y los que propagamos la enfermedad somos nosotros, ¿no? Si uno no toma los recaudos o se relaja de una forma que no cumple con lo mínimo, la mínima asepsia, termina siendo un agente multiplicador, ¿viste? Entonces juegan un montón de cosas, ¿no? Un poco la inconsciencia, otro poco el egoísmo, ¿no? De esta gente que se cree invulnerable, pero si vos podés ser invulnerable y todo lo que llevas y le contagias a los demás y no te importa, entonces también hay un sesgo importante de egoísmo, de me importa nada el resto de la gente, ¿no? Estamos viviendo en una época donde se mezclan tantas cosas, ¿no? Las necesidades de un montón de gente, por supuesto que está afectada, que no tiene trabajo, que este parate afectó transversalmente a toda la sociedad, pero cuanto más precaria es la situación que tiene, a pesar de que el gobierno ha aportado y ha ayudado a un montón de gente, no llega a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo tiene, o la mayoría de la gente tiene disminuidos sus ingresos, pero también los tienen disminuidos, ¿no? Por eso dice, cuando me hablan de la conspiración mundial, el trabajo de la mayoría de la gente lo que genera riqueza para los millonarios. Si la gente no trabaja, los millonarios no tienen riqueza.
Entonces, van a hacer una ingeniería para que la gente no trabaje y ellos ganar menos, no me resulta razonable. Por ahí podría ser, ¿no? Pero yo no lo creo. Yo creo que esto perjudica a toda la humanidad, pero lo que lo va a perjudicar más es si no entendemos la enseñanza que nos está dando este problema que estamos teniendo. Porque está poniendo en evidencia que se pueden limpiar los mares, está poniendo en evidencia que se puede limpiar la atmósfera, pero no tenemos la voluntad de hacerlo, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo lo mismo y seguimos haciendo lo mismo. Y estamos desesperados para hacer lo mismo. Lo del 4G, del 5G. El 5G, el problema del 5G, más allá de todo lo técnico que puede tener, igual que el 4G, el problema del 5G es que China lo descubrió antes que Estados Unidos, o lo industrializó. Entonces ahora es el demonio. Si esta tecnología la tuviera Estados Unidos, estamos todos friéndonos con la microondas y no hay ningún problema. Entonces, démonos cuenta, no te digo, no justifico que esté bueno el 5G porque creo que es tan malo como todo lo demás, pero lo justificamos nosotros cuando lo consumimos. Si yo no uso 5G, no hay 5G. Entonces, Claro. todos los revolucionarios de siesta, ¿no? Que están contra el 5G, contra esto, no consuman, ¿no? Si yo no quiero esto, no consuman. Entonces eso se termina. Si tenemos conciencia, ¿no? Y decimos, no, esto es malo, no lo tomo, como es malo los alimentos con agrotóxicos, ¿no? Y los consumimos. Entonces lo estamos convalidando. Si nosotros no consumimos alimentos con agrotóxicos, no los van a producir, porque se los van a meter en el bolsillo. Y bueno, creo que la crisis que hay es de conciencia, ¿no? Y es Totalmente. yo creo que es de una falta de amor, ¿no? Porque yo creo que todo se soluciona con amor, ¿no? Con comprensión, con entender y con ser ejemplo, ¿no? Yo no quiero esto, no lo hago. Yo tengo estas ideas, las aplico en mí. No pretendo que salga toda la gente a la calle porque yo no me animo a salir, ¿no? Bueno, es complejo el tema, pero creo que estamos en esa crisis. Pero bueno, saliendo del COVID, que siempre hacemos la introducción del COVID, quería que me cuentes, bueno, estoy recibiendo un montón de información de esta arqueología prohibida y de esta arqueología que creo que es la que se está imponiendo, ¿no? Porque la arqueología tradicional está dejando tantos baches y está dejando de explicar tantas cosas que sucedieron que esta arqueología se está imponiendo como la arqueología oficial, ¿no? Hay una arqueología que está para el establishment y hay otra arqueología que está para la gente que quiere saber un poquitito más y que quiere investigar un poquitito más. Y bueno, México es riquísimo, riquísimo en todas estas legados que vienen desde nuestros antepasados, desde nuestra prehistoria y un poquito más, que tienen mucho que contar, ¿no? Y que lamentablemente los que deberían de dilucidarlo y deberían de investigarlo y tienen todo el apoyo del aparato estatal para investigarlo, están mirando para otro lado. En general, ¿no? Hay algunos puntualmente que lo hacen, pero la arqueología tradicional o la investigación tradicional está muchas veces más para defenestrar que para investigar, ¿no? Sí, así es, así es. Y además, encima de todo, nos anuncian hasta con bombo y platillo que eso la gente nunca lo podrá ver. ¿Por qué? ¿Por el peligro o porque se deteriora el sitio? Pues no nos los den a ver en físico, pero pues ya hay muchos recursos tecnológicos para que lo podamos ver, una visita virtual. ¿Por qué no?
Y bueno, sí está habiendo acá muchos hallazgos arqueológicos en México. El que sonó nuevamente esta semana por algo que compartió un amigo de nosotros, Alfred Cañas. Él está en Estados Unidos y es del grupo que seguimos entre todos el tema de la neoarqueología y a través del cual tú y yo nos conocimos. Y él compartió una nota acerca de un hallazgo que ya se había anunciado, si mal no recuerdo, desde el 2015, de un túnel que se encontró en la en la calzada de los Muertos, justo frente a la pirámide de la Luna, en Teotihuacán. En Teotihuacán sabemos que hay varias pirámides, la principal es la del Sol, la enorme, que siempre nos presentan por allí, a donde suben, por ejemplo, en el día del equinoccio y el solsticio, a encontrarse con el sol, etcétera. Sí, es la pirámide principal del complejo, pues por ser la más alta. Pero también tenemos la pirámide de la Luna y esta ha resultado ser muy, muy interesante porque se han dado hallazgos impresionantes. Por ejemplo, en ella se encontraron muros como hechos de cráneos en la parte inferior de la pirámide. Muros hechos de cráneos humanos, así como en el Templo Mayor de Tenochtitlan en México. Como si en Tenochtitlan, que es muy posterior a Teotihuacán, se estuviera repitiendo cierto ritual o cierta conducta. En todas las culturas, pues la parte subterránea tiene una connotación ligada al inframundo. Infra es bajo, es el mundo de abajo. Ya sabemos, ¿no? Lo que hay arriba, hay abajo. Y pues claro que a medida que se han hecho los descubrimientos, ese inframundo se ha asociado con la muerte, pues porque se llegó en un momento a adquirir la costumbre de enterrar a los muertos y el enterrarlos obviamente quedan bajo tierra. Quienes nos enseñaron a los Homo sapiens a hacer entierros fueron los Neandertal. Eso está totalmente evidenciado, puesto que en Francia encuentran lugares donde hay entierros, incluso donde habían depositadas ofrendas y flores de los neandertales. No fue el Homo sapiens el que inventa los entierros de sus muertos ni adopta el ritual, ¿no? Desde el punto de vista de la prehistoria, ¿no? Y en este lugar de esta calzada que se le llama de los muertos, se le llamó de los muertos por haberse encontrado justamente cráneos, sobre todo, no esqueletos completos allá cuando se empezaron a hacer las primeras estudios, han encontrado un pasadizo que tiene una entrada justo, digamos, en la parte media de la calzada que está frente a la pirámide de la Luna y han seguido excavando y al hacer la primera excavación fueron encontrando piezas arqueológicas inesperadas, piezas que no corresponderían a la zona o a la cultura teotihuacana, sino que hay presencia de figurillas de jade, incluso una placa, dos placas enormes de más de 1 metro de solo jade, figurillas que provienen de la región de los mayas, incluso de Honduras, de Guatemala, etcétera. Y conforme han avanzado estas excavaciones, han encontrado 5 túneles que confluyen. Los arqueólogos que están al cargo piensan que esos recintos eran dedicados
a un culto a los dioses, tanto a los dioses del inframundo, a los que cuidan o rigen a los muertos, al dios de la muerte que existe en todas las culturas, pero también ellos han encontrado vestigios de dedicatoria al dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia, el dios del agua. La zona de Teotihuacán está en el Valle de México, es una zona donde pues las lluvias son intensas, son muy fuertes, pero solo en cierta época del año. En otras épocas se sabe desde hace mucho tiempo que son escasas, entonces el agua es un recurso vital y al estar Teotihuacán relativamente lejos de alguna fuente de agua, podemos pensar que la dedicatoria fuera también a este dios, puesto que sabemos que el agua era vital para los cultivos que ya se hacían en todo alrededor de la zona de Teotihuacán y que se siguen haciendo. Tú ves la región y todavía ves a muchos habitantes de San Juan Teotihuacán, que es el pueblo, que se dedican básicamente a la agricultura, pues además del turismo, ¿no? Que se ha desarrollado ahí. Lo curioso de este asunto es que ellos encontraron una ofrenda que tenía glifos mayas y eso corrobora que había ese intercambio no solo militar y comercial, sino también de ideología, de cosmología y cosmogonía con los mayas. Y resalta una pequeña cabeza que no han mostrado. Yo estuve buscando y buscando la cabecita maya, donde dice el Señor que manda. Esto le da una connotación a esto de una dedicatoria del pueblo teotihuacano especial a las deidades mayas. Esto se sale totalmente del contexto que en Teotihuacán se llevaba a cabo la adoración principal a Quetzalcóatl y todo lo que habían atribuido, que fue traída más bien por los pueblos que le dieron origen a Teotihuacán y al pueblo azteca, de esa gran migración de las 7 tribus que vinieron del norte del país y de las regiones del este y del oeste y que confluyeron en algún punto que aún es buscado, el lugar de las 7 cuevas o Aztlán, de donde al inicio, yo recuerdo hace pues muchos años, nos decían, los aztecas partieron de Aztlán, el lugar de las 7 cuevas, pero no, ahora se sabe que 7 tribus vinieron, incluso desde Estados Unidos, desde la región de los Hopi, y confluyeron en algún lugar en el centro del país llamado Aztlán, un lugar de 7 cuevas que le dieron albergue a esas 7 tribus que enviaron emisarios para unirse a partir de ese punto en un camino y buscar ese anuncio que les había dado el dios Huitzilopochtli, que encima de todo era el dios de la guerra, para ir a sentarse donde vieran un símbolo que iban a encontrar. Pero esto es muy posterior a los teotihuacanos, cuando los aztecas, los mexicas en ese tiempo, que se dieron a llamar, migran y van pasando hacia el sur, hacia la ciudad capital. Ellos ya encontraron abandonado Teotihuacán. Ellos pudieron haber hecho alguna exploración para
pues a hacerse de recursos que les sirvieran, pero no se asentaron en el lugar. Ellos siguieron su camino y dejaron esa ciudad abandonada así como estaba, la dejaron como sagrada. Llegaron hasta Tenochtitlán, encuentran el signo, el símbolo, aquel que les habían señalado, de un águila devorando una serpiente parada en un cacto, en un nopal. Y el problema que tuvieron estas 7 tribus que formaron luego el pueblo azteca era que estaba en un islote en medio de una gran laguna esta águila, y pues el problema fue cómo hacer el asentamiento y el gran palacio para que había ordenado el señor Huitzilopochtli para honrar a sus dioses superiores, ¿no? Entre ellos, obviamente, pues Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, Teotihuacán no es contemporáneo a Tenochtitlán, es mucho más antiguo, es más contemporáneo al pueblo maya, pero la incógnita es cómo se estableció esa conexión. Caminaban, es que se necesita conocer México para entender por qué la incógnita de cómo se llevaba a cabo ese intercambio comercial y hasta militar entre los teotihuacanos y los mayas, porque Teotihuacán no es, al parecer, un asentamiento maya, no es que los mayas hayan viajado en grupo y se hayan asentado en el Valle de México y levantado Teotihuacán. Teotihuacán sigue siendo un enigma y por cada vez que hacen un hallazgo, el enigma se complica más porque pareciera que justo ahí también hubo como un desarrollo multicultural, y la incógnita más grande es por qué abandonaron, porque realmente sí parece haber venido una gran época de sequía. Sí parece ser que esa agricultura se afectó y la escasez de alimentos los pudo haber hecho ir, pero no es algo comprobable. El caso es que se han encontrado aquí esculturas pequeñas que incluso están correspondiendo a figuras que ya conocemos del Oriente, ¿no? Por acá, y lo voy a mencionar. Adelante. Eso te iba a decir, ¿no? La relación que hay, estaba viendo en un programa de History, creo que era, alguien que relacionaba con deidades mayas con deidades de la India, ¿no? Y entonces vos decís, ya las estructuras, ¿no? Las estructuras piramidales diseminadas por todo el mundo, o sea, nos dejan entrever que hubo alguna conexión bastante importante. Ahora, a medida que uno va profundizando, hay más coincidencias, ¿no? Incluso Maya con Maya, ¿no? Maya, esta deidad hindú, y maya, ¿no? Hay tantas palabras y tantas cosas que nos recuerdan a otras latitudes, ¿no? Así es. Sí, sí, y bueno, aparte de encontrar estas deidades, nuestro amigo Francisco David, al leer el artículo que publicó Alfred Cañas, dice, pues, tendríamos que ver la cara de ese señor. Y entonces yo le respondí, pues, a ver si lo ves con mayor, sí, ¿no? Oye, de hecho, te etiqueté allí y le puse, aquí está la cara del que es el señor que manda en el inframundo de los 5 túneles de la pirámide de la luna. Pero fíjate bien, dice, a mí me llama la atención el arqueólogo a cargo que hace el reporte, porque a mí me parece que está también de este lado. Ya hablábamos en un programa anterior de cómo
estar en este tema, profundizar, el seguirlo tantos años, pero después empezar a profundizar y conocer gente, relacionarte y conocer más o menos quiénes son los que aportan todas estas alternativas de explicación y que nos presentan esos hallazgos que meten así como en solo para los amigos, sobre todo acá en Facebook o en sus blogs, y que no salen a la luz pública desde los divulgadores de estos temas ortodoxos. Son arqueólogos activos, son arqueólogos que están trabajando para ganarse el pan con algo que, bueno, es increíble. Yo creo que trabajar en lo que te gusta para ganarse el pan es lo mejor que le puede pasar a una persona, ¿no? Pero que además sea tan abierto y tan valiente de mostrar la otra parte. Claro, Eso que no es nos común. enriquece, la que no es común. Y esto hace que incluso ya ciertas instancias gubernamentales empiezan a abrir un poco a hacer notar ciertas relaciones interculturales, ¿no? Quizá lo estén haciendo regional, ¿no? El pensar, no, pues cómo iban a venir navegando desde la India o desde China y a influenciar culturalmente. No, seguramente se trasladó el gen el gen de esta cosmovisión hasta nuestras tierras, atravesando el estrecho de Bering, y ya sabemos todas esas explicaciones, pero Pero pues ya hay estudios genéticos que están emparentando hasta la Polinesia con América y el salto con Europa o con Asia. Hay incluso la migración al revés de de América América, a Francia. Lo que pasa es que es muy fuerte romper con todo esto, ¿no? Porque hay un grupo importante de profesionales que van a quedar en evidencia de la estupidez que portan, pues ¿no? sí. Entonces, el reconocer. Bueno, ajá, yo no la llamaría estupidez, yo más bien lo llamaría desconocimiento. El asunto que tenemos, la situación que tenemos Y por un actual, lado, creo que cobardía. tiene que ver con perdón. Por un lado, cobardía, porque hay que, para hacer y decir cosas nuevas hay que sostenerlas. Y Claro. hay gente que no se banca, que le critiquen o que le digan todo esa jauría que sale a negarlo, ¿no? Hay gente que no se la banca. Y hay valientes que son los que hacen historia, que son los que desafían y los que prueban y los que sostienen, ¿no? Así es nuestra construcción desde el pasado, ¿no? Hubo un montón de tipos que fueron precursores, los condenaron en su tiempo y después, a veces tardíamente, los terminamos reconociendo como sabios, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también yo lo puedo atribuir al desarrollo tecnológico, ¿no? Los primeros investigadores y que divulgaban, pues ellos se basaban en lo que veían y entendían con las herramientas a su alcance, ¿no? Y se quedó ahí plasmado. Yo sé, y tú también, que ha habido exploradores, investigadores del tema de la arqueología y de la paleontología que han hablado y que han dicho esto no es posible en este tiempo y de relatos antiguos, de libros antiguos que dejan ahí la incógnita. Yo creo que si no hubieran ellos, son pocos, dejado esa incógnita, no le hubieran despertado la curiosidad a alguno que siguió como formando esta cadena. Y pongámoslo estadísticamente, antes pues eran pocas las posibilidades de comunicación
a nivel mundial de estos temas, conforme aumentan los medios de comunicación y la forma de enterarse de lo que pasa de un mundo a otro, y que además pues tendemos a buscar la información de lo que nos interesa. Si a un chico le interesan los superhéroes, pues va a buscar información de los superhéroes. Si a nosotros nos interesa la arqueología, vamos a buscar la arqueología y vamos a dar tarde o temprano con estos autores que se salen de lo común y que nos hacen ver que las cosas no encajan. Yo te puedo decir que estuve cerca de 2 personas, una hermana de mi abuelo que estuvo en los grandes descubrimientos de Tula, Hidalgo. Ella, por su cuenta, era una arqueóloga aficionada que estuvo ayudándole a un arqueólogo norteamericano que fue el que estudió la zona de Tula. Encontraron un túnel subterráneo en Tula y a ella se le retiró del proyecto. Entonces ella formó un pequeño grupo de personas de por ahí, se reunían y iban a seguir excavando con autorización, porque pues todo lo que encontraban era un aporte para un museo. Realmente yo creo que el 90% de piezas que hay en el Museo de Tula son del trabajo de ella. Ya Bien. falleció, lamentablemente, y pues lo curioso es que cuando encuentran ese túnel se le indica que se retire, pero además porque encontraron cosas extrañas allí y vinieron personas, ¿de dónde crees? De Estados Unidos, y ese capítulo está cerrado. Pero ella enferma gravemente, como si hubiera estado expuesta a una especie de radiación o algo así, que le afectó al final las articulaciones, al grado de ella seguir trabajando hasta donde pudo, pero ella murió por el tema de la artritis, y no se le encontró una causa Sari, a ello. Y el arqueólogo también tuvo por allí un deceso un tanto extraño, ¿no? ¿Qué habría allí? ¿Quién sabe? Pero estamos viendo lo que está pasando en Teotihuacán, y hay la controversia entre si primero fue Teotihuacán y luego Tula, o primero fue Tula y luego Teotihuacán. Allí te lo dejo. un buen tema para la semana que viene, Sari. Claro que La sí. semana que viene saltamos el COVID y arrancamos con la arqueología. Perfecto. Sí, ya te piqué la curiosidad, porque estar cerca de un caso así y de niña, y que fue lo que me metió en esto, Rubén, y el que ella me enseñara lo que tenía en su casa y me decía, ¿qué ves? Y yo le decía, ¿ves? ¿Ves? Lo ves. Y ella me dijo, tú vas a terminar tarde o temprano metiéndote en esto. Pero mi padre también, yo crecí escuchándolo. Es que son mentiras. Dice, es que no es posible. Mi papá era una persona sencilla que no terminó la primaria, llegó hasta al último grado, pero no terminó. Pero él leía muchísimo. Yo creo que si él hubiera tenido la oportunidad, no por ser mi padre, hubiera sido de esas personas que hubieran volteado el mundo de cabeza con lo que se hubieran podido dedicar. Y él siempre decía, esto no es posible, que encuentres estas coincidencias, no puede ser. Bueno, Sari, un abrazo gigante y estamos en comunicación el miércoles que viene. Correcto, hasta la próxima semana, Rubén, gracias.